Hola, muy buenos días, gente. ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Hoy quiero que conozcamos un poquito sobre la carta del apóstol Santiago. Es uno de los 12 apóstoles que eligió Jesús. Lo conocemos en el listado de los apóstoles como Santiago el Menor, el hijo de Alfeo. Y la mamá de Santiago, que se llamaba María, era prima de la Virgen María, la mamá de Jesús. Por lo tanto, Santiago era pariente de Jesús, primo probablemente, primo segundo, y por eso muchas veces cuando se nombra a Santiago se lo menciona como el hermano del Señor, porque en la cultura judía los que eran consanguíneos, los parientes, también se los llamaba hermanos. Digo esto porque algunas determinaciones religiosas suelen decir que la Virgen María tuvo más hijos porque justamente menciona a Santiago como el hermano del Señor, y no, eran primos nada más. San Pablo menciona a Santiago como una persona muy importante, con una autoridad muy grande, moralmente tenía mucha autoridad dentro de las primeras comunidades cristianas. Pablo lo menciona como columna de la iglesia, como el apóstol que sostiene a las iglesias en ese tiempo. Él era un ferviente cumplidor de la ley y tuvo por eso mucha influencia en el mundo judío. Y entre ellos, entre las comunidades judías, sobre todo en Jerusalén, él desarrolla su ministerio apostólico. Él fue el obispo de Jerusalén hasta el día de su martirio. Él muere mártir en el año 62 y escribe esta carta con el propósito de sostener, de animar, de acompañar a las comunidades judeo-cristianas, es decir, los que se habían hecho cristianos venidos del judaísmo, en un momento de persecución y de crisis donde su fe estaba entrando así como en una crisis. Esas primeras comunidades cristianas al principio tenían un fervor tremendo porque estaba muy presente y muy latente toda la vivencia que tuvieron con Cristo, la enseñanza que le impartió, todo el proceso de la muerte y resurrección y después esas apariciones de Jesús. A esas primeras comunidades cristianas fortalecieron su fe de una manera increíble. Cuando leemos Hechos de los Apóstoles vemos que todo lo ponían en común, que nadie pasaba necesidad, que eran un solo corazón, que la gente los miraba y decía cómo se amaban. Bueno, ese fervor inicial con el paso del tiempo fue decayendo. Y si a eso le sumamos las persecuciones, primero de los judíos y después del Imperio Romano, entonces la fe en Cristo y en la resurrección y en la segunda venida del Señor, como que empezó a debilitarse. Santiago escribe esta carta para animar a esos cristianos a fortalecerse en su fe, a que no decaigan, a que sigan confiando y esperando en el Señor. Este libro de Santiago se presenta como una carta, ¿no? Tiene todas la estructura y la forma de una carta, pero en realidad cuando uno la lee y uno la va estudiando es como una gran homilía. Santiago escribe unas palabras para animar, como decía la gente, pero es una homilía. Entonces, por lo tanto, se hace difícil encontrar una estructura propia de esta carta, ¿no? De este libro. Porque Santiago pasa de un tema a otro en relación a lo que él va hablando, a veces porque un tema lleva a otro y después él vuelve a un tema anterior, por contraposición de lo que está hablando comienza a hablar de otra cosa. Digamos, tiene esa estructura de carta porque fue enviada, como aparece también en el libro, a las 12 tribus de Israel, a los que se habían dispersado, ¿no? Por la persecución. Pero es una gran homilía. Y ahí está la riqueza de ese contenido. Habla de una manera fuerte, de una manera directa, pensando en la realidad propia de las injusticias, sobre todo injusticias sociales que vive la comunidad. Entonces, cuando uno lee la carta, hace que uno haga memoria de los libros sapienciales del Antiguo Testamento, porque tiene esa impronta. No se olviden que Santiago el judío era un ferviente cumplidor de la ley judía y tiene como bagaje histórico en su cabeza, en su corazón, toda la tradición judía. Y bueno, cuando él escribe se nota muy bien eso en su carta. A pesar de que, como les decía recién, uno no encuentra una estructura como por ahí tienen otros libros de la Biblia. Santiago insiste mucho en probar la fe por medio de las obras. Y acá hay como un problema
con San Pablo, porque San Pablo habla mucho de la justificación, es decir, para alcanzar la salvación es necesario creer. Y en este punto fue un punto de conflicto para los primeros cristianos, para la iglesia en los primeros siglos, porque muchas veces por esta cuestión de que parece que se contraponía a lo que ya había dicho San Pablo, pensaron que no era una carta inspirada por Dios, que no pertenecía al canon bíblico, no estaba dentro de los libros inspirados. Además, siempre se lo tomó así como que se peleaban en Santiago y San Pablo, pero no es así, porque los dos coinciden en lo mismo. San Pablo va a decir que la justificación se alcanza por la fe, ¿sí? Pero la fe se prueba por las obras, por el amor al prójimo, exactamente lo que va a decir Santiago también. Santiago dice que una fe sin obras es una fe estéril, una fe que no tiene sentido. Es decir, cuando uno pone en práctica lo que cree, es ahí donde uno muestra la fe que tiene. Santiago, cuando habla de la vivencia cristiana y que de esa manera, por medio de las obras, nosotros mostramos nuestra fe, nos hace acordar mucho al Sermón de la Montaña de Jesús. Es Mateo, que escribió su Evangelio y donde encontramos el Sermón del Monte, escribe también a un público judío, cristianos que venían del judaísmo. Por lo tanto, cuando uno lee Santiago, se da cuenta que Santiago conocía muy bien la obra de Mateo. ¿Por qué? Porque retoma las enseñanzas de Mateo y las dice de una manera mucho más directa y ya lleva eso más allá del ámbito de la vida de los cristianos del ámbito judío, o sea, va más allá de la frontera del judaísmo y lleva esa misma exigencia al mundo cristiano en general, a los que ya no son solo cristianos venidos del judaísmo, sino los que vienen también del paganismo. Y esto es muy interesante, porque Lutero, allá antes del Concilio de Trento, rechazó el libro de Santiago como un libro inspirado, justamente por esto que estamos hablando, porque para Lutero las obras no tienen tanta importancia como la fe. La fe es la que salva, no las obras. Entonces, como él tenía ya esa idea en su interior, ya la tenía como algo cierto, cuando lee Santiago no le cabe eso. Entonces él, por estos acontecimientos que al principio estuvo en discusión el libro de Santiago como inspirado, él rechaza el libro de Santiago y dice que no es inspirado. Les cuento esto para que conozcamos, ¿no? Porque la temática de Santiago en su carta aparece muchas veces la cuestión de la fe, pero siempre asociado a las obras. Yo te pido que vos me demuestres tu fe sin obra, dice Santiago, que yo te voy a mostrar mi fe por medio de las obras. Insisto con lo que dije recién. A nosotros, cristianos de este siglo, nos sirve mucho la carta de Santiago para poder descubrir lo importante que es poner en práctica lo que creemos. Porque si solo creemos de palabra, de pensamiento, de sentimientos nada más, nuestra fe es una fe estéril que no conduce a nada. Acuérdense, al amor a Dios y el amor al prójimo está el cumplimiento de toda la ley, lo dijo Jesús. Y entonces cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es mi prójimo? Lo que hace Jesús es contar la parábola del buen samaritano. Prójimo es aquel que necesita de vos. Y entonces uno se comporta como prójimo cuando es capaz de ayudar al que necesita. Ahí está la fe puesta en práctica. Y esto es lo que enseña Santiago en su carta. También Santiago va a tocar y hablar de la justicia social. Retomo lo que había dicho hoy. Él escribe unas comunidades que están pasando por una crisis, no solo en el ámbito espiritual, en que van perdiendo el fervor en la fe. Escribe a cristianos que venían de la clase más baja del pueblo de Israel. No eran la gente más pudiente, más rica. Eran gente pobre, como diríamos hoy. Entonces, al hacerse cristianos, sus patrones, sus jefes judíos, empezaron a perseguirlos desde el pagarle el sueldo o dejarle sin trabajo. Entonces la gente empezó a tener también necesidad material, fueron cada vez viviendo más en la pobreza. Entonces Santiago toca temas sociales dentro de su carta también y cuestiona mucho el verdadero cristianismo, que aquellos que le dan mayor importancia al que tiene más dinero que al que tiene menos.
hace, hace mucho hincapié en esto. Por eso la carta de Santiago también es conocido como el Evangelio de la Justicia Social, porque él va a decir que por el cristianismo, es decir, por nuestro amor a Cristo, deberíamos ser todos iguales y compartir para que nadie pase necesidad. Es una carta que en su contenido nos habla claramente sobre la unción de los enfermos. Vale la pena leer lo que habla sobre la unción de los enfermos, como ahí claramente Santiago dice, está enfermo alguno de ustedes, llamen a los presbíteros de la iglesia para que vayan, oren por esa persona y lo unjan con el óleo del Señor. También Santiago condena el tema de los pecados de la lengua. Lo que habla Santiago de la lengua en su carta es espectacular, léanlo porque en este tiempo donde siempre estamos hablando y llevando chisme y trayendo lo que dijeron, lo que se dijo, la carta de Santiago de los pecados de la lengua, ¿no? Así que para tener en cuenta. Es una carta muy linda, vale la pena que la leamos y que ella nos ayude a vivir mejor nuestra vida cristiana, a entender que el amor a Dios y al prójimo se muestra justamente en las obras que hacemos y no solo en las palabras. Que tengan un hermoso día y que el Señor los bendiga a todos.